En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. ¿Sabías que no todo dolor crónico es igual? La fibromialgia y la espondilitis anquilosante pueden causar dolor persistente, pero son condiciones muy diferentes. La fibromialgia se asocia a dolor generalizado, fatiga y trastornos del sueño, mientras que la espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente a la columna, provocando rigidez y limitación en el movimiento. Identificar correctamente cada condición es clave para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Conversamos con el Dr. José Raúl Rodríguez, reumatólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve. Y retomamos nuestra conversación con el doctor José Raúl Rodríguez, reumatólogo. Como bien dijo el doctor, podemos tener fibromialgia y puede coexistir con otras condiciones como Tatiana nos explicó, fatiga crónica y fibromialgia. Pero cuando hablamos de fibromialgia y espondilitis anquilosante, ¿también pueden coexistir? Bueno, cualquier enfermedad inflamatoria reumática puede coincidir o desarrollar posteriormente fibromialgia. La razón importante de hablar de espondilitis anquilosante es que es un dolor que compete primariamente a los ligamentos de los músculos donde se insertan en las coyunturas, y la gran mayoría de los pacientes que tienen fibromialgia sienten los dolores alrededor de las articulaciones. En este caso de espondilitis es una condición inflamatoria de los ligamentos. En el caso de la fibromialgia es una percepción de dolor en esas regiones. Pero la espondilitis anquilosante es algo muy importante que tenemos que considerar en un paciente que es relativamente joven, que tiene más frecuentemente en varones, pero ya ese mito de que era 3-1 varones a hembras no es cierto. Lo que pasa es que la enfermedad en la mujer no es tan severa como el varón. Es una enfermedad donde hay un dolor terrible de la espalda baja del sujeto, que está en la región posterior a la pelvis, en la sacroiliaca, y es un dolor que el paciente, interesantemente parecido a la fibromialgia, la cama lo bota de noche, no puede descansar porque es un dolor que el descanso le empeora el dolor de espalda. O sea, estamos hablando de que hay similitudes y obviamente es una sensación de disminución o incapacidad de mover las articulaciones periféricas cuando esos tendones se inflaman también. O sea, que hay similitudes, pero ya la espondilitis es una condición inflamatoria del esqueleto. O sea, que la persona tiene que dormir sentada. Bueno, eso se llama dolor inflamatorio de espalda, ¿verdad? Inflammatory back pain en español. En el buen español. Lo que ocurre es que este paciente, cuando descansa, el dolor se pone peor. Cuando el paciente se levanta de la cama, mejora. O sea que estamos hablando que el paciente prefiere estar parado o quizás sentado, pero no acostado durmiendo. Y tiene que comprar un matre nuevo. O sea, que el colchón hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, exacto. O sea que estamos hablando de un paciente que tiene otras comorbilidades que se pueden parecer también. El paciente puede tener problemas del corazón, de los pulmones, puede tener trastornos de los riñones, ¿verdad? Como otras enfermedades. Pero como la condición de espondilitis anquilosante se compete como parte de lo que se llaman las espondiloartritis, también puede tener enfermedad inflamatoria del intestino, puede tener problemas de dolores, ¿verdad? Diríamos de entesitis, que es como se llama. El paciente puede tener problemas, fibrofog que tiene el paciente de fibromialgia, que se le olvidan las cosas, que no saben dónde las ponen. También pueden ser elementos que puedan aparecer. Si estamos hablando que la espondilitis anquilosante puede compartir con otras enfermedades parecidas, que son las espondiloartritis, ¿verdad? Como es enfermedad inflamatoria de los intestinos, psoriasis. El paciente puede tener placas de psoriasis en la piel, pero ya eso compete, ¿verdad?, a los pacientes que tienen otras o asociadas a otras espondiloartropatías. Pero el dolor del paciente, porque tú no vas a ver el paciente con las coyunturas hinchadas, rojas y calientes como en artritis reumatoidea. Por eso es que parece
como si fuera una fibromialgia. ¿Por qué? Porque el paciente no vemos los elementos que son los que supuestamente están causando el dolor. He visto y conocía ya de esta condición porque tengo otra compañera que la padece y una persona que prácticamente a los 40, 42 años se la diagnosticaron. Considero que una mujer sumamente joven. Es que es una enfermedad de gente joven. La espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad de jóvenes de 20 a 50 años de edad. Los pacientes pueden tener una predisposición genética por un HLA-B27, que es un gen que heredamos, especialmente en el Caribe. Nosotros tenemos una gran penetración de genes del Mediterráneo, aunque veamos colores diferentes, ¿verdad? Pero sin embargo, la genética es la genética. Además de eso, vemos 90% de los pacientes que tienen ese gen desarrollan la enfermedad. No todos tienen que tener el gen, claro. O sea que nos puede hacer equivocarnos. Pero sin lugar a dudas, nosotros vamos a tener pacientes que obviamente son en la etapa productiva. Qué triste. ¿Cómo diagnosticamos que sea espondilitis anquilosante y no fibromialgia o cualquier otra condición que sea reumatológica? Bueno, primero que nada, las articulaciones van a ser dolorosas con disminución de limitación de movimiento. Vamos a tener la aparición temprana en la sacroiliaca, que es la parte final de la espina dorsal. Vamos a tener lo que se llama sacroileitis, que es los primeros elementos que vemos. El paciente no se puede doblar, el paciente tiene un dolor severo, le hacemos una radiografía, quizás no son diagnósticas, pero le hacemos una resonancia magnética con contraste y ahí vemos la inflamación temprana. Luego vamos a tener los cambios de ascendente. Típicamente el problema de la espina es que se va poniendo endureciendo, van apareciendo unos espolones que no son los mismos de la edad, no son los espolones de la osteoartritis, son espolones inflamatorios. Y si no detenemos a tiempo ese proceso ascendente, vamos a tener una persona que va a tener doblada de frente completamente y no va a tener movimiento alguno de la espina. Eso es parte de los digamos, de los elementos que utilizamos para el diagnóstico, los movimientos laterales, anteroposteriores de la cabeza, doblándose a ver si hay una disminución en la forma en que flexionamos la espalda baja. Todos esos son elementos, le hacemos laboratorio. Sí va a haber generalmente laboratorios de inflamación positivos, que no lo tiene la fibromialgia. Eritrosedimentación y proteína C reactiva elevada, al menos que la persona tenga otra, ¿verdad? Coincidan más de una sola enfermedad. Las enfermedades reumáticas inflamatorias generalmente desarrollan fibromialgia después de tiempo. Después de años de tener la enfermedad. De años y quizás de no haber sido tratado. Es importante subrayar que la espondilitis anquilosante, los síntomas, pues usted trabaja levantando objetos pesados, usted eso es mecánico, usted es maestra, ¿verdad? Y está bregando con estudiantes todo el día, eso es mecánico. Pero pueden pasar hasta 10 y 15 años todavía inadvertidos. Wow. Y se pierde todo ese tiempo en manejar adecuadamente y a tiempo la espondilitis anquilosante. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que puntualizar. Siempre hablamos a los médicos primarios, usted tiene un paciente con tales y tales ¿verdad? Quejas y hallazgos físicos, refiéralo para ver si, o haga las pruebas pertinentes para poder descartar que esto sea una cuestión mecánica, un dolor de espalda por abuso, ¿verdad? Abuso o por una enfermedad inflamatoria. O sea que tenemos que, esos médicos, ¿verdad? Que son nuestros médicos primarios, los médicos como le llama de cabecera, tienen que estar muy al día para poder entonces referir a los pacientes para que puedan tener el tratamiento adecuado. O sea, ¿qué quiere decir que una persona con espondilitis anquilosante puede quedar totalmente incapacitada? No, totalmente incapacitada, es que no se puedan mover. Este paciente puede terminar a su edad adulta mayor con la cabeza completamente doblada hacia el frente y lo que va a ver es el piso, no va a poder hacer nada, no puede manejar, no puede hacer trabajo de ningún tipo. O sea, estamos hablando que es una enfermedad muy seria y que hay que sospecharla temprano en la aparición de los síntomas. Y tenemos tratamiento, hay farmacología, terapia, algún tipo de actividad física que este paciente en sus inicios pueda hacer para detener, frenar la progresión de la enfermedad. Pues primero que nada es interesante ver que los antiinflamatorios no esteroideos es la primera línea de manejo. El paciente responde rápidamente al dolor de espalda, contrario a la fibromialgia que no le hace nada. Obviamente nosotros vamos a tener un paciente, y eso es uno de los elementos que nos hacen hablar o pensar, que el paciente va a tener una respuesta terapéutica buena. No funcionan. Vamos a utilizar entonces las mismas herramientas que usamos
¿verdad?, sustancias que usamos en artritis reumatoidea, pues los moduladores del sistema, metotrexato, por ejemplo, no funcionan, le añado un biológico. O sea que en ese caso es básicamente el mismo formato de añadir sustancias moduladoras del sistema inmune para evitar que la condición progrese. Y lo más interesante que es la espondiloartritis tienen una gama enorme de posibilidades de manejo, porque no solamente es el TNF-alfa 1, sino puede ser interleuquina 17, y todas las que están en el mercado, pero sí hay herramientas y hay que hacer intervenciones tempranas y evitar que el paciente llegue 15 años después. O sea, que quiere decir entonces que con el tratamiento podemos vivir. Seguro. Y ser funcionales. Y funcional sobre todo porque a nosotros nos interesa reintegrar a ese paciente a su trabajo. Nosotros tenemos un varón generalmente joven, que es productivo, tiene familia, ¿verdad?, tiene dependiente y necesita producir. O sea, yo le digo esto, y esto es algo muy particular del doctor Rodríguez, el Seguro Social no nos resuelve nada. Así que para evitar personas que se incapaciten demasiado temprano en la vida, traten de producir. Claro que sí. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.